aéreos, ¿no? Porque de los viajeros terrestres el 98% está en la frontera con los Estados Unidos. Entonces, pues es preocupante que nuestro principal proveedor de turistas, que ese mercado se esté contrayendo, desde luego. Habría quien pueda decir que los beneficiarios del turismo son los empresarios y que por eso están pidiendo recursos. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues sin duda los principales beneficiarios de cualquier industria pues, son los empresarios, de la industria que sea. El turismo, lo dijo ayer el presidente, tiene la ventaja de que distribuye el ingreso. Porque el turista, si bien gasta en los hoteles, una tercera parte de su gasto, las otras 2/3 partes se distribuyen porque va a restaurantes, va a espectáculos, va a museos, compra artesanías, hace ese tipo de cosas. Entonces, ese gasto es muy difícil concentrarlo. Sí hay esquemas que lo concentran, como el todo incluido, que se da sobre todo en el estado de Quintana Roo, pero en el resto del país ese gasto se dispersa en muchas manos. De manera que si bien es cierto que los principales beneficiarios son los empresarios, ¿no? como en cualquier industria, también es cierto que hay una gran cantidad de personas que se benefician con la derrama turística, ¿no? Y también las cifras que hemos escuchado en este tianguis, pues estamos hablando de que hay 795,000 habitaciones de hotel, de que hay 550,000 restaurantes a lo largo y ancho del país, pues esos también reciben derrama de parte de los turistas. El esquema de promoción varía de acuerdo a los países, de acuerdo incluso a los territorios. En China es el empresario el que paga, en Portugal es el gobierno el que paga, en Estados Unidos va 50 y 50. ¿Cuál sería lo ideal en el caso de México ante la desaparición del Consejo de Promoción Turística? Mira, no están claras no está clara la posición oficial. Se retiraron todos los fondos de la promoción para destinárselos al proyecto del Tren Maya, pero no se planteó un esquema sustituto. Entonces los empresarios no saben qué hacer, están en una especie de parálisis. Les parece muy grave que esto haya sucedido en estos momentos de desaceleración de los flujos y realmente no están organizados para hacerlo. Hay muchos países en donde los principales recursos para la promoción los pone el sector privado. Francia es un buen ejemplo y es muy buen ejemplo porque en Francia es el principal destino turístico del mundo, el que recibe más turistas. Ahí los empresarios son los que ponen el dinero para la promoción, pero el gobierno es el que lo coordina. O sea, la coordinación de todo eso está en manos del gobierno, porque en Francia, a través de un organismo que tienen, que se llama Casa de Francia, el Maison de la France, todo el mundo pone los hoteleros, ponen los restaurantes, pero también ponen los vinos, los perfumes, las casas de moda, y ese esfuerzo colectivo de todas las marcas francesas obviamente tiene que estar coordinado por el gobierno. Los empresarios en sí no tienen los mecanismos para ponerse de acuerdo. Entonces, el gobierno coordina el esfuerzo y los empresarios manejan los recursos, que son sus recursos, y los distribuyen de una manera muy eficiente, tan eficiente que son el primer destino receptor de turistas en el mundo. Entonces, hay fórmulas, pero el hecho de que el gobierno decida retirarse de la promoción turística y no plantee un esquema alternativo y no quiera encabezar algún tipo de formación sustituta o de un sustituto, pues es muy desconcertante. Que ese es el otro punto que quisiera abordar contigo. Hay falta de liderazgo. Hay una distancia del gobierno federal hacia las necesidades de la industria turística. Sí. Habría que pensar en crear por parte de los empresarios
la coordinación adecuada, pero también la conducción adecuada. Claro, hay que crear un modelo, mira, se puede considerar, hay quien sostiene que los recursos que aporta el gobierno son un subsidio a la industria, ¿no? Y que por qué ese subsidio. De acuerdo, podemos platicar en eso, pero también tenemos que platicar que todos los países del mundo lo hacen. Entonces, si nosotros dejamos de hacerlo, pues ya tenemos una desventaja competitiva. En todos los países del mundo hay fondos públicos, recursos públicos, poquitos o muchos, para la promoción de la marca país, o para la promoción de México, país como destino turístico. Eso lo hacen en España, en Francia, en Estados Unidos, con todos. Algo pone el gobierno y sobre todo pone la conducción del proceso. Entonces, no sé qué hay que hacer, pero sí, evidentemente se necesita un liderazgo y una conducción y una definición de parte de la... Salir de la incertidumbre que se está viviendo. Una definición de parte de las autoridades, porque simplemente retirarse y decir, bueno, eso no es nuestro papel, me parece que puede ser muy lesivo para la industria en el corto plazo. ¿Cuál es tu pronóstico para el turismo a corto plazo? Mira, hay una desaceleración de los flujos, ¿no? Si perdemos nosotros, si esta tendencia se mantiene, hay destinos como Cancún que perdieron el 7% de ocupación con respecto al año pasado, en el 2019. Si esa cifra se anualiza, si perdemos el 5 o el 7% de los turistas, es un demonial de cuartos, noches que se dejan de ocupar y es una muy severa disminución de los recursos que le aporta el turismo. Que a futuro sería algo pues, catastrófico. Tal vez no es la palabra adecuada, pero sí sería una situación delicada para México. Sí, sería una situación crítica. Sería entrar en una situación que además, pues, en parte se podría atribuir a este descontrol o a esta falta de planes claros, porque el turismo había venido creciendo muy bien en los últimos años. Ya teníamos bastantes, como 10 años o más, creciendo a muy buenas tasas y a muy buen ritmo, ¿no? Entonces, además hay un factor adicional. En el momento en que los flujos empiezan a contraerse, la inversión va a dejar de fluir. Claro. Inversión en la construcción de nuevos puertos. Porque un muy buen termómetro del crecimiento del turismo es la construcción de nuevos puertos. Entonces, si eso deja de suceder, bueno, pues sí vamos a tener un estancamiento que después reactivarlo nos va a costar mucho trabajo. Tú tienes el termómetro de los dos puntos, de las dos áreas, tanto del gobierno como de los empresarios. Y yo he observado que los empresarios están en muy buen papel de contribuir, de empujar, de salir adelante, pero no encuentran ese eco necesario. ¿Lo ves así? Sí, veo que los empresarios, primero habría que ver qué es lo que se requiere, ¿no? Porque la industria también tiene límites de participación o puede establecerlos ella misma, ¿no? Entonces, si vamos a hacer, ayer el presidente de cadenas hoteleras, Luis Barrios, decía que se requieren 125 millones de dólares para la promoción internacional. Está bien, eso ya se definió. Ahora, ¿quién los pone? Dado que el gobierno parece que no va a poner nada, los tienen que poner los empresarios. ¿Cómo los van a poner? ¿Qué sectores van a ponerlos? Va a entrar los sectores turísticos como el hotelero, el restaurantero, las líneas aéreas, los rentadores de autos, las agencias de viaje. O vamos a pedirle también, como en Francia, que entren pues, los tequileros, los cerveceros y todas esas industrias que se benefician de manera directa del turismo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Es un esquema complicado, no es tan fácil, que los empresarios se sienten y lo resuelvan. El gobierno debe intervenir, por eso es gobierno. Claro. Y el gobierno tiene que gobernar, si no, no es gobierno. Regresemos un poco al foro. ¿Cuál es el futuro del foro? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo veo que el foro siempre ha sido un espacio abierto para discusión de este tipo
la problemática turística, la agenda turística, y lo seguirá haciendo. O sea, volveremos a armar el año que entra el foro con los temas que son, que están, digamos, en la cresta de la ola de la agenda turística, las preocupaciones de la industria, las inquietudes de la industria y también las inquietudes del sector público, ¿no? O sea, nosotros siempre le hemos dado cabida a todo el mundo. Seguirá siendo una caja de resonancia. Por supuesto, y bueno, ojalá no hubiera problemas en la industria y el foro no tuviera razón de existir, ¿no? Pero en estos momentos en que hay tanta inquietud, pues necesitamos debatir los problemas. Hemos escuchado demasiadas veces al presidente de la República diciendo que lo que necesitamos es debatir los problemas, que necesitamos discutir los problemas, que necesitamos llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, bueno, pues el propio sector público, el propio poder público está exhortando a que tengamos un diálogo permanente, pues la industria turística no debe ser la excepción. Excelente. Muchas gracias, Fernando. Amigos de Confines, pues aquí una voz autorizada de lo que es el turismo, de lo que pasa en el turismo y cómo viene el turismo. Hasta la próxima.